Vamos a orar. Padre, tú eres bendito por los siglos, tú eres digno de toda nuestra adoración. Señor, gracias por traernos hasta aquí, gracias por el glorioso privilegio de este glorioso día en el que podemos exponernos a tu palabra, adorarte a ti, dedicar todo el día a deleitarnos en aquel que es vida y vida en abundancia. Gracias por el gran privilegio, Señor, de poderte llamar Padre, pues saber que estamos en tu Hijo y somos parte de tu familia. Pero gracias porque siempre tienes alimento abundante para tus hijos y hoy es un día de una gran cena. Rogamos que nos alimentes poderosamente con tu palabra y que una vez más ella muestre la gloriosa utilidad que tiene para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tu favor sea abundante entre nosotros, que nuestros corazones sean por ti, Señor, preparados para que tu palabra caiga en buena tierra. Te imploramos esto en Cristo para todos los que están presentes y también para los que están por llegar, Señor, tráeles con bien. En Cristo oramos todo. Amén. Amén. Vamos a comenzar a estudiar hoy un nuevo capítulo de nuestra confesión de fe. Vamos a estudiar hoy un nuevo tema de las Escrituras, que enseñan las Escrituras, y por supuesto que para enseñar este tema de las Escrituras, nosotros hace ya algún tiempo esta iglesia ha determinado usar aquellas doctrinas que han sido fundamentales en el cristianismo históricamente y que el cristianismo histórico ha resumido en documentos históricos. Y esos documentos históricos son ya sean catecismos o confesiones plasmadas donde el cristianismo histórico ha resumido su fe. Bien, uno de esos documentos es la Confesión de Fe de Londres de 1689, que tiene, pudiéramos decir que además es bautista en su concepción. Y para los que no saben por qué es bautista en su concepción, déjenme decirles que todos los que estamos aquí somos bautistas, aunque no lo crean así. O sea, en el sentido que la confesión de fe es bautista, todos los cristianos evangélicos que hay, al menos en este pueblo, son bautistas. ¿Por qué? Porque todos los cristianos evangélicos que hay, al menos en este pueblo, creemos que el bautismo es posterior a la fe. O sea, los bautistas fueron los primeros cristianos, pudiéramos decir, después después del contagio del catolicismo romano, después de muchas falsas doctrinas, y por supuesto que inicialmente los cristianos creían que primero debían creer, arrepentirse y después ser bautizados. Pero luego de introducirse en la historia del cristianismo o en la iglesia, introducirse tantas herejías, bueno, pues muchos creyentes llegaron a creer que podían bautizar a los niños. Pero luego, aunque salieron de allí, aunque salieron de esa falsa doctrina de que todos los seres humanos debían bautizarse y que los niños, como dicen los católicos romanos, una vez que son bautizados ya son regenerados los niños y por eso bautizan a todos los niños, los católicos romanos creen, confesaban, declaraban y enseñaban que el bautismo regeneraba, o creen en la regeneración bautismal. Bueno, los presbiterianos, que son los primeros que se pronunciaron en relación al bautismo después de haber salido del catolicismo romano, ellos dijeron que no, ellos confesaron que no, y ellos atacaron esa falsa doctrina. Sin embargo, siguieron bautizando a sus hijos. Entonces no bautizaban a todos los niños, pero sí quedaron bautizando a sus hijos, pues ellos decían o dicen que sus hijos son parte del pacto de gracia. Por eso bautizan a sus hijos. Pero en la historia del cristianismo, los primeros que llegaron a decir no,
nuestros hijos no son cristianos, nuestros hijos no deben ser bautizados, el bautismo debe ser aplicado solo a los creyentes. Una vez que creen, entonces luego son bautizados. Y de allí el apelativo o el nombre bautistas, porque bautizan a creyentes. Así que todos los que estamos aquí, aunque usted tenga una percepción más pentecostal o metodista o de cualquier otra índole, yo sé que aquí, al menos por lo que yo veo y conozco, no hay ningún presbiteriano ni católico romano. Así que todos los que estamos aquí, en cierta manera, creemos como los bautistas en ese sentido. Entonces, la Confesión Bautista de Londres de 1689, enseñando sobre la doctrina de las buenas obras, esa es la doctrina que vamos a aprender hoy. Es la enseñanza bíblica de las buenas obras a lo que nos vamos a exponer hoy. ¿Qué enseña la Biblia sobre las buenas obras? ¿Qué son buenas obras y qué no son buenas obras? ¿Qué debemos tener o definir como buenas obras? Eso es lo que vamos a ver y vamos a estudiar hoy. Solo que vamos a usar un documento histórico del cristianismo como fundamento para el estudio de esta doctrina bíblica. O sea, nosotros debemos entender, nosotros estamos en contra de esa acusación que se ha hecho a nuestra iglesia. Yo sé que se ha hecho esta acusación a nuestra iglesia. ¿Cómo es que ustedes no estudian la Biblia? Ustedes estudian la confesión. Yo sé. Entonces yo recuerdo quien me informó esto fue un miembro de nuestra iglesia, y cuando le dijeron esto, ese miembro contestó claramente, le dijo a la persona: se nota que tú no conoces nada de la Confesión de Londres de 1689, si no tú no dijeras eso. Y eso viniendo de un bautista, o al menos alguien que declara ser bautista, y no conocer la confesión bautista, al menos las confesiones bautistas históricas, bueno, es triste. Más si es alguien que se llama a sí mismo pastor, o que, bueno, tiene el apelativo, el calificativo, o pudiéramos decir incluso hasta, el título de pastor. Bien, lo primero que vamos a hacer hoy, como nosotros estamos estudiando como fundamento, o sea, esta doctrina, pero en un marco o siguiendo la estructura que siguen los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689, o sea, la estructura que siguen los pastores bautistas del siglo XVII, vamos a ver qué lugar ocupa esta doctrina dentro del estudio de estos hombres de Dios del pasado. Vamos a ver qué lugar ocupa dentro de la confesión, o sea, qué lugar ocupa la doctrina de las buenas obras. Vamos a ver qué lugar ocupa dentro de la confesión. Nosotros ya tenemos recuerdo, sobre todo los que frecuentemente nos exponemos a estas verdades. Nosotros ya recordamos que la confesión de fe comienza exaltando las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Comienza enseñando las doctrinas que son básicas, las doctrinas fundamentales en las Escrituras, y estas son indudablemente, comenzando por los elementos primarios o elementos fundamentales, las Escrituras. Y nosotros en más de una ocasión hemos enseñado que la confesión de fe comienza enseñando sobre las Escrituras. ¿Por qué? Yo sé, ya estoy gritando. Así que es aquí que tuvo problemas. Oca. Ya me di cuenta que estaba como que... ¿Y ahora? ¿Nada? ¿Estamos igual? Bueno, está bien, yo sigo gritando. Si ese ha sido mi papel durante mucho tiempo. Entonces, si una cosa hago un poquito bien en eso. Bien, les decía que la confesión de fe, este documento histórico, comienza hablando sobre lo que creen los autores de este documento sobre las Escrituras. ¿Y qué creen los autores sobre las Escrituras? Lo podemos ver en la confesión de fe. Lo primero que hacen es levantar las Escrituras por encima de todo
Y lo hacen así con toda intención, porque después nos van a hablar de Dios, del hombre y de todas las doctrinas que Dios nos dice en su palabra. Pero lo primero que ellos dejan claro es que todo lo que ellos creen es lo que está, ¿dónde? En las Escrituras. Todo lo que ellos van a comenzar a hablar, a decir, está resumido en las Escrituras. Así que ellos comienzan por lo que creen de las Escrituras, luego hablan de la doctrina de Dios, ¿verdad? Lo que dice la Escritura de Dios, y luego habla de lo que la Escritura dice que Dios hace, cómo Dios es el creador de todo el universo, cómo gobierna todo el universo y cómo aparece también dentro del gobierno providencial de Dios el pecado, ¿verdad? Luego vemos que inmediatamente que aparece el pecado en la escena, se nos habla, o los autores de la confesión hablan de la solución para el pecado. ¿Y cuál es la solución para el pecado? Un pacto y un mediador de ese pacto. Y allí comienza esa segunda sección dentro de toda la confesión, que podemos llamar la sección del pacto. Aparece todos los fundamentos o las doctrinas primarias, luego la sección del pacto, que comprende los capítulos desde el 7 hasta el 20. ¿Qué capítulo vamos a estudiar hoy? 16. El capítulo 16. Entonces está comprendido dentro de la sección del pacto. Entonces las buenas obras están comprendidas dentro de la sección del pacto. También las buenas obras tienen que ver con el pacto. Y vamos a ver en qué sentido tienen que ver las buenas obras con el pacto. Pero ya nos damos cuenta que de esa gran sección, primero se define lo que es el pacto de Dios, luego se habla del siervo de ese pacto o el mediador de ese pacto, el cual es, por supuesto, Jesucristo. Luego se nos habla del marco pactual, o en el contexto en el que el pacto se desarrolla, porque depende del estado en el que está el hombre, así el trato de Dios con él. Recuerden que el hombre inicialmente estaba en ¿qué estado? De inocencia. ¿Qué hombre estaba en estado de inocencia? Solo Adán y Eva estuvieron en el estado de inocencia. De ahí en adelante, después del pecado, ¿en qué estado está el hombre? Muerto en pecado, muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? En estado decaído de ese estado de gracia. Y después, pero además el hombre puede estar ¿en qué estado? En el estado de gracia. O sea, una vez que el hombre nace de nuevo, una persona regenerada, gracias a los beneficios del pacto y del mediador del pacto, una persona puede resucitar de entre los muertos espiritualmente, y ya el estado de su corazón es distinto. La respuesta al pecado es distinta. Todo en su vida es distinto. Y vimos también, además de ese marco pactual, que es el estado de libertad o de libre albedrío que tiene el hombre, porque estudiamos en ese capítulo que el libre albedrío de una persona, del hombre en estado de inocencia era uno. El libre albedrío del hombre en el estado de pecado es otro. A ver, ¿cómo pudiéramos definir el libre albedrío en el estado de inocencia? ¿Alguien lo puede definir? A ver, Jota. Es la capacidad y habilidad que tiene el hombre para hacer el bien. Ahora, en el estado de pecado... ¿Solo para hacer el bien? Y el bien y el mal. Tenía el hombre en el estado de inocencia, tenía la capacidad de hacer el bien, pero también podía pecar. Pero también podía caer de ese estado. Podía hacer el mal. Entonces, vemos que en el estado de caída o de muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo pudiéramos definirle a otra persona que no sea Jordan? ¿Sí, Bartolomé? Disculpen, Bernabé. Exacto. O sea, una persona muerto en sus delitos y pecados no tiene la capacidad de hacer el bien definido por Dios, como bien usted dice, porque está muerto. El deseo de su corazón es de continuo solamente al mal. Entonces, su libre albedrío es una libertad, pero que está solo diseñada
y capacitada para hacer el mal. O sea, el bien real no puede hacerlo, y eso es importante y tiene mucho que ver con la clase, con lo que vamos a ver hoy sobre las buenas obras. Entonces, ese es el marco en el que en el pacto se desarrolla una persona que está muerto en su delito y pecado. Y en el estado de gracia, ¿cómo es el libre albedrío? ¿Cómo es el libre albedrío en el estado de gracia? A ver, Jonathan. Tiene la capacidad y habilidad para hacer el bien, pero también puede pecar. Pero también puede pecar, solo que y está en una condición de gracia, mientras cuenta con la gracia del Señor va a hacer el bien, pero también tiene una naturaleza pecaminosa que lo puede inclinar a hacer el mal. Ahora, no está en el estado de inocencia, hay una diferencia entre el estado de inocencia y el estado de gracia, pero bueno, ahora no tenemos tiempo para definir eso o la diferencia. Y también se puede estar en otro estado. ¿Cuál es el estado, otro estado en que podemos estar, Jesse? En el estado de glorificación o de gloria. Entonces, en ese estado, el hombre no puede hacer el mal, solo puede hacer el bien. Bendito estado en el que quisiéramos estar todos ya. Ahora, los autores de la confesión, luego que nos hablan del marco pactual, nos comienzan a decir que en Cristo Jesús, gracias a la obra de Cristo Jesús, en el pacto de gracia, gozamos de bendiciones pactuales. Esas bendiciones pactuales comienzan o pueden nombrarse como el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción y la santificación. Si ustedes se dan cuenta, son bendiciones que Cristo, el mediador del pacto, compró, adquirió para todos los que por los cuales Él me dio. Quiere decir que todos los que por los que Cristo murió, por los que Cristo vivió, todos van a ser llamados eficazmente. Y ese llamamiento eficaz es una obra ¿de quién? De Dios solamente. De Dios solamente. Si levanta la mano mejor. De Dios solamente. Porque algunos lo dijeron sin levantar la mano y se quedaron los que levantaron la mano sin decirlo. Entonces, de Dios solamente. Es una obra que pudiéramos llamar monergista o sinergista. Monergista en el sentido de uno solo. O sea, solo Dios es quien obra en el llamamiento eficaz. Solo Dios. Dios es el que llama. Nosotros no nos escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. Lo que sucedió fue que fuimos atraídos a Él. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Tú pensaste que había venido corriendo a mí, pero fue porque yo te atraje a mí. Es Dios el que llama. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Es el Espíritu el que tiene que resucitarte de entre los muertos, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo y ese nuevo nacimiento depende solo de Dios. Ahora, esos mismos que son llamados eficazmente, entonces es una bendición que Dios nos llame, y Dios es una bendición comprada en el pacto. Pero también esos mismos que son llamados son justificados o son declarados justos delante de Dios. Y esos mismos que son justificados, y eso es una obra solo de Dios, usted, si es creyente, hizo algo para ser justificado delante de Dios. Usted es totalmente pasivo. Es Dios el que justifica. Es Él el que te declara justo delante de Él. La justicia que Él acepta es su propia justicia, y tú lo que haces es creer en la obra de Cristo, y el que cree no hace nada. El que cree lo único que hace es esperar en la promesa de aquel que promete algo. No hace nada. Algunos le han enseñado por ahí que la fe es como una obra y es la única obra que Dios acepta. No, hermano, el que tú creas simplemente es porque tú esperas. Ahora también la fe es un don, es algo que se te concede, y eso vamos a hablar en lo adelante. Pero noten cómo el hecho de ser justificado es una obra, es una bendición pactual. Y también todos los que
están dentro del pacto, son adoptados dentro de la familia de Dios y también son santificados, son apartados por Dios para Él. Dios los aparta para su gloria. Ahora, sigue desarrollándose esta sección del pacto con sobre las gracias pactuales. No son ahora bendiciones pactuales, sino gracias pactuales. Y estas gracias pactuales comprenden la fe, el arrepentimiento, las buenas obras, que es lo que vamos a estudiar hoy, la perseverancia y la seguridad de la gracia y la salvación. Ahora, note que la fe, ¿quién ejerce la fe? El hombre. O sea, usted o yo somos los que creemos. Sin embargo, aunque eso es cierto, también es cierto que es una gracia. Es un don de Dios. ¿Alguien recuerda por qué podemos decir que la fe es un don de Dios? ¿Dónde dice eso la Biblia? A ver, Johan. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Dónde más dice que la fe es una gracia? Nosotros somos los que creemos. El que cree y fuere bautizado será salvo. O sea, somos nosotros los que creemos, ¿verdad? Si nosotros podemos, o sea, es mucho más fácil en buscar textos donde nos muestran que es para el que cree, ¿verdad? Nosotros somos los que creemos, pero esos textos no son los que ahora nosotros vamos a resaltar. Eso nosotros lo creemos también. O sea, somos nosotros los que creemos, pero las gracias pactuales son aquellas, pudiéramos decir, aquellos elementos que deben estar en nosotros para recibir los beneficios del pacto, pero que realmente son gracias, o sea, se nos ha concedido. ¿Por qué no es de todos la fe? ¿Por qué todos los hombres no tienen fe? ¿Por qué todos no creen verdaderamente en Dios? ¿Por qué, Bernabé? Exacto, no es de todos la fe. Eso lo dice así el apóstol Pablo, no es de todos la fe. Ahora, ¿de quiénes son la fe? ¿De quiénes son? ¿En quiénes podemos ver la fe verdadera? ¿Por qué podemos decir que es un don de Dios? A ver, Andrei. Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Vemos que la fe está preservada solo para los que están ordenados para la vida eterna. Entonces, aquí una vez más, en ese texto también vemos que la fe es un don de Dios. Y hay otros textos que usted debería repasar y conocérselo de memoria, pero no tenemos tiempo para seguir repasando. El arrepentimiento, que siempre está acompañado de la fe, nosotros debemos tenerlo en cuenta. El arrepentimiento es también una gracia. Dios es quien da el arrepentimiento. Sin embargo, ¿quiénes son los que se arrepienten? Es el hombre que se arrepiente. Somos nosotros los que nos arrepentimos. Pero recordemos siempre que es una gracia concedida también. Hay también textos de las Escrituras que demuestran que el arrepentimiento también es un don de Dios. De qué manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Uno de los textos. Ahora vamos a las buenas obras. Las buenas obras no son hechas por nosotros. Las buenas obras no son hechas por los hombres. ¿Acaso Dios hace buenas obras? No, somos nosotros los que tenemos que hacer buenas obras. Ahora, miren cómo las buenas obras están dentro de las gracias pactuales. O sea que las buenas obras también son gracias. Si nosotros hacemos algo bueno para Dios, ¿eso es porque Dios nos lo concedió? Bueno, según los autores de la confesión, ya nos están diciendo que es una gracia pactual. Y si es una gracia pactual, ya ellos nos están diciendo, es una gracia. Cuando tú haces algo bueno, eso es una gracia que Dios te concedió. Si David hace algo bueno, es porque Dios puso eso en David. Dios le concedió eso a David.
Eso es lo que ellos están diciendo ya. Ahora, eso lo vamos a estudiar más detalladamente. Solo queríamos cerciorarnos de que usted se ubicara donde los autores de la confesión, donde el cristianismo histórico, donde los teólogos o los pastores en la historia del cristianismo ven las buenas obras. Fíjense, no lo ven, ¿dónde no lo ven? No lo ven como algo para ser salvo. No lo ven como que tú tienes que tener buenas obras para salvarte. No, lo ven como una gracia factual. Es importante que nosotros lo veamos así. Ellos lo ven como una gracia que se nos ha concedido en Cristo por medio del pacto de gracia. Quizás usted pueda pensar ya, bueno, no he visto yo tanto el pacto de gracia como el cristianismo histórico. Bueno, bienvenido, bienvenido. Una de las cosas que desgraciadamente hemos visto en muchas iglesias por mucho tiempo es la desconexión que se ha tenido del cristianismo histórico, la desconexión que ha tenido la iglesia contemporánea del cristianismo histórico. Si estuviéramos más conectados al cristianismo histórico, hubiéramos heredado muchas otras bendiciones que desgraciadamente no hemos heredado porque nos hemos desconectado. Bien, vamos directo a lo que trata el primer párrafo de este capítulo. Y este primer párrafo trata con la norma de las buenas obras. Ese es un párrafo, yo creo, fácil de entender cuando tú lo miras. Y yo creo que también fácil a la luz de las Escrituras. Sin embargo, por nuestro pecado, quizás un poco complejo de asimilar en nuestro corazón. Fíjense, es fácil de entender aquí, pero quizás un poco complejo en nuestro corazón. Y usted me va a entender por qué mientras lo veamos. Vamos a ver lo que dice el primer párrafo. Vamos a ver qué dice el cristianismo histórico de lo que son las buenas obras. Vamos a tratar con la norma de las buenas obras. ¿Qué es buenas obras? Bíblicamente hablando, para Dios, ¿qué es buenas obras? ¿Sí? Porque si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué es buenas obras? ¿Darle comer a un pobre es buenas obras? ¿Y darle comer a un perrito es buenas obras? Y caminar de aquí al rincón es buenas obras. Y una mujer que ha sido misionera toda su vida es buenas obras. Y una mujer que ha dedicado toda su vida a pastorear jóvenes es buenas obras. Pero él hace una obra excelente. Y, o sea, hay respuestas a muchas preguntas. No, después, solamente estoy haciendo preguntas retóricas para que usted piense. Vamos a ver qué son buenas obras y qué no son buenas obras. Esto es lo que vamos a ver hoy. Fíjense, miren cómo dicen los autores de la confesión. Vamos a escuchar lo que dice el cristianismo histórico. Luego vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a comparar lo que dice el cristianismo histórico con lo que dice la Biblia. Dale 3 pañuelos, no uno. Dáselo, por favor. Yo me puedo reír poco de este hermano, pero bueno, Señor, concédeme este poquito nomás. Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. ¿Oyeron? Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Quiere decir, ya tenemos que redefinirnos qué cosas son buenas obras, porque nosotros le llamamos buenas obras muchas cosas, pero estamos hablando de lo que Dios llama buenas obras, y hasta aquí vamos a decir que buenas obras son aquellas que Dios llama así, o que Dios ordena en su palabra. Lo que Dios ordena en su palabra, esos son buenas obras.
Ya, esto es lo que dicen los autores de la confesión, al menos, lo que dicen los cristianos, lo que dicen los pastores históricamente. Ahora, vamos a ver lo que no es buenas obras. Dice, y no la que sin la justificación de esta, la justificación de la palabra, ¿ya? Sin la justificación de la palabra, son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Escuche, por fervor ciego, quiere decir que puede haber deseos aquí religiosos, fervor ciego, o buenas intenciones. Fíjense, muchas buenas intenciones. No están queriendo decir que no hayan buenas intenciones, al menos hay pretexto de buenas intenciones. Pero note qué cosas son buenas obras y qué cosas no son buenas obras según los pastores bautistas del siglo XVII. Que por cierto, déjenme decirles que todos los cristianos del siglo XVII pensaban así. ¿Por qué puedo decir eso? Porque podemos usar todas las confesiones cristianas de esa época y todas coinciden. De hecho, nosotros tenemos que saber, y yo sé que todos los miembros de esta iglesia lo sabemos, y muchas visitas que llevan mucho tiempo aquí lo sabemos, y es que esta confesión tuvo como base, o sea, los autores de esta confesión, no hicieron esta confesión sacando todas las doctrinas de la Biblia y ya, sino que tuvieron en cuenta otras confesiones, porque ellos sabían que ellos no eran maestros de élite que tenían una revelación del Espíritu ellos solos, sino que ellos sabían que eran parte del cuerpo de Cristo y que habían otros maestros que Cristo lo había dado para edificación del cuerpo, que habían confesado antes que ellos, desde el primer siglo hasta cuando ellos tuvieron que hacer su propia confesión. ¿Y qué hicieron? Tomaron todas las confesiones históricas hasta ese momento y así hicieron su confesión con la Biblia y las confesiones históricas, con la Biblia y con lo que Dios había dado a otros maestros. Hicieron su confesión. Y cuando usted compara la confesión de Westminster, que era presbiteriana pero reformada, con la confesión de Savoy, que era congregacionalista pero reformada, y con la confesión de Londres, bautista, usted se da cuenta que en este capítulo son idénticos. No hay cambios. Quiere decir que todos los cristianos evangélicos, los católicos romanos no, pero todos los cristianos evangélicos, todos los cristianos reformados, por supuesto, en el siglo XVII, todos eran reformados en el siglo XVII. Había algún que otro bautista general, pero eran algunos herejes por ahí solos, sueltecitos. La mayoría del cristianismo era reformado en esa época. Bueno, todos creían lo mismo. Todos creían lo mismo. Recuerden que la reforma comenzó en el siglo XVI, en 1500. Y aquí estamos hablando 100 años después, incluso más de 100 años después de que comienza la reforma. Entonces, el cristianismo histórico creía esto. Creía que las buenas obras eran aquellas que Dios había ordenado, y creía que no eran buenas obras todo lo que los hombres inventaban, sobre pretexto de buenas intenciones o por un fervor religioso, querían hacer esto o aquello que Dios no había ordenado. ¿Ya? Bien. Algunos ya están diciendo que sí, como diciendo, ay. Sí, por ahí vamos. Vamos a ver qué dice David. Primero, vamos a estudiar primero el primer planteamiento, que es qué es las buenas obras, para después caer en el segundo. Entonces, vamos a ver la norma de las buenas obras expresada positivamente, ¿verdad? O sea, las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Ahora, ¿en qué texto de las Escrituras se han basado los cristianos históricamente para declarar eso? Bien, uno de esos textos, recuerde que siempre las confesiones tienen textos que resumen una doctrina. No tiene todos los textos, pero solo aquellos que son los más importantes, pudiéramos decir, para resumir una verdad. Ahora,
Eso lo vamos a ver, como por ejemplo uno de los textos que ellos usan para declarar esto, son estos dos textos que tenemos delante. Primero vamos a ver Miqueas. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, note, Dios nos ha declarado lo que es bueno. En su palabra nosotros vamos a ver lo que es bueno. Si hubiera algo bueno para nosotros, Dios lo dijera en su palabra, ¿sí o no? Sí. Si no, a ver, si hay algo que no es bueno, Dios lo va a decir en su palabra. O sea, si algo, ¿ustedes creen que a Dios le falte en su palabra algo bueno que decir, como por ejemplo a las mujeres? ¿Usted cree que Dios, si Dios hubiera querido que una mujer fuera pastora, como por ejemplo, Él no lo hubiera dicho en su palabra? ¿Él no hubiera dado cualificaciones para las pastoras? Pero si no es bueno, no lo dice. Si hubiera sido bueno que en las iglesias hubiera danzas y panderos y obras de teatro, ¿ustedes no creen que Dios lo hubiera dicho? Porque Dios ha declarado lo que es bueno. Estos son los textos que han llenado la conciencia del cristianismo histórico para decir lo que es bueno, Dios lo ha declarado. En cierto momento le dijo al pueblo de Israel, lo que tienes que hacer es hacer justicia, pero es que hacer justicia es hacer lo que Dios manda. Es hacer lo que Dios manda. Y amar la misericordia, que es parte del carácter de Dios, y humillarte ante Dios. Y humillarte ante Dios es humillarte ante su voluntad y hacer su voluntad, no otra cosa. Eso es lo bueno. Ahora, miren lo que dice Romanos 12:2, que ya es un texto del nuevo pacto, es un texto de un apóstol ya con más luz. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no hagan las cosas como lo hace este mundo. En otras palabras, no se transformen a como el mundo se transforma. O sea, si el mundo le da valor a la mujer y permisos a la mujer y dice que la homosexualidad es normal, y no te conformes a este mundo. Si el mundo ahora tiene un gobierno de una manera, tú no tienes por qué conformarte a ese gobierno. Hoy nosotros, bueno, déjenme resistirme a hacer la aplicación antes de enseñar la verdad. Dice, no conforméis a este siglo, o sea, no te conformes, no te amoldes a este mundo, a este siglo, ¿ya? Sino, antes bien, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tuyo se debe ir renovando, transformando, ¿por medio de qué? De la palabra. Solo la palabra puede darte un entendimiento distinto. Dios te ha dicho lo que es bueno, te ha declarado lo que es bueno en su palabra. Tu entendimiento debe ser transformado por la palabra, no por el mundo. Ya, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si tú te conformas a este mundo, tú no vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si tu mente se va renovando según el entendimiento que Dios da en su palabra, entonces tú vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les voy a poner un ejemplo. Hoy en día en las iglesias, ¿cómo se hace ministerios? Usted conoce bien la palabra, ministerios. Se hace ministerio de esta manera. Nosotros necesitamos en la iglesia un ministerio de jóvenes. ¿Sí? ¿Y de dónde sale tu propuesta? Bueno, el problema es que tenemos pocos jóvenes. Y los jóvenes que están no tienen mucho entusiasmo. Necesitamos un ministerio de jóvenes. Ah, mira qué bien, necesitamos un ministerio de jóvenes. ¿Cómo hacemos en el ministerio de jóvenes? Bueno, hay que hacerle actividades. ¿De dónde sale tu propuesta que hay que hacer actividades para jóvenes? Bueno, sencillo, de que eso es lo que mueve a los jóvenes.
¿Qué es lo que tiene en la mente esta persona cuando está diciendo esto es lo que mueve a los jóvenes o esto es lo que estimula a los jóvenes? ¿Dónde está mirando esta persona? ¿A la Biblia? No, está mirando al mundo. Y están tomando al mundo como una propuesta, se está conformando al mundo. Esta persona sigue pensando como el mundo dice, la música en la iglesia tiene que gustarle a los jóvenes, porque los jóvenes necesitan esta música que nosotros cantamos, estos himnos, no le gusta a los jóvenes. Usted busca la música que oyen los jóvenes y se da cuenta que no es nada parecida a la música que cantamos en la iglesia. Hay que renovar la música de la iglesia. ¿Qué está haciendo esta persona? Está conformándose al mundo, está buscando la estructura del mundo, el tipo del mundo, los métodos del mundo para llevarlos a la iglesia y así tener un ministerio de jóvenes. ¿Qué va a lograr o qué han logrado ellos con todo este tipo de propuestas? Para no seguir citando ejemplos con el asunto del ministerio de jóvenes. ¿Qué han logrado? Llenar a la iglesia de jóvenes. Sí, pero de jóvenes impíos. Nunca van a ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que van a encontrar es un local lleno de jóvenes inconversos. Vamos a poner el ejemplo bíblico con el mismo ministerio, con el mismo servicio. Nosotros necesitamos llegar al corazón de los jóvenes, sí. ¿Cuál es la manera bíblica de llegar al corazón de los jóvenes? Hay una sola manera, predicando el evangelio, ¿verdad? Pero además, ¿cuál es el diseño divino para predicarle el evangelio a los jóvenes? Y ahora sí quiero las manos levantadas. ¿Cuál es el diseño divino para llegar al corazón de los jóvenes? Manos levantadas. A ver, Bernabé. Sí, por medio de qué. Sí, esa es la obra, pero ¿cómo? ¿Cómo le llegamos? A ver, Jesse. La familia. La familia. ¿Quién le tiene que predicar el evangelio a los jóvenes? Los padres. ¿Quién tiene que estar? ¿Quién debe ser su ejemplo? Su padre. Por eso usted ve en la Biblia, entrena a hombres que sean idóneos también para enseñar a otros. Porque esos hombres, por eso usted ve que en la Biblia se señala el ministerio pastoral y se resalta y se dice, hombres que sean así, que gobiernen bien su casa. Cuando todos en la iglesia, porque todos en la iglesia deben ver eso y deben tratar de ser como esos hombres, tanto los pastores como los diáconos. Cuando todos los hombres de la iglesia sean así, los jóvenes que les siguen van a ser igual. No tenemos que inventar nada ni buscar nada en el mundo. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda, y cuando usted lo haga como Dios manda, usted va a ver qué buena y qué agradable es la voluntad de Dios. Qué perfecta es. Y así podemos poner el ejemplo de las mujeres, así podemos poner tantos ejemplos de los niños, ¿Cuántos ejemplos podemos poner? Seguimos adelante, porque ejemplos tenemos muchos. Hebreos 13:21, fíjense que estamos definiendo lo que son buenas obras, lo que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado esto. En Hebreos 13:21, miren cómo esta bendición final del apóstol que escribe Hebreo, que creo yo que es Pablo, pero bueno, otros tienen otra percepción, otros creen otra cosa, creen que es otro autor. Pero miren cómo Pablo despide esta carta. Dice que Dios os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Ahora noten, para el apóstol, hacer buenas obras es hacer su voluntad. Ser acto en toda buena obra es hacer su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Ahora,
aquí se nos está ensanchando el concepto o la definición de buenas obras. Las buenas obras son hechas por Dios a través de nosotros y para Él. Así mismo, así mismo. Entonces, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, quiere decir que es una obra de Dios en nosotros que hace que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él. Eso es buenas obras. Y eso por Jesucristo. O sea, eso es gracias a la obra de Cristo, porque sin Cristo y su obra nada de esto es posible. Al cual sea la gloria. Y luego cuando tú haces buenas obras, ¿la gloria para quién es? Cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, note qué gloriosa definición de buenas obras encontramos ya solo en este versículo. Hebreos 13, 21. En Colosenses 2:3 encontramos en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El problema de muchos hoy es que piensan que son más sabios y más conocedores que Dios. Y dicen, Dios destinó o mandó que fueran pastores hombres, pero Dios no sabe que las mujeres son mejores que los hombres. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, ¿tú quieres ver? Mira tal iglesia. La mujer es la que es la pastora. Y mira cuánta gente tiene. Ve a buscar a ver quién tiene más seguidores. Yesenia Ten o René Betancourt. Yesenia Ten. Entonces, ¿quién Dios bendice más? A Yesenia Ten. ¿Te das cuenta que Dios se equivoca? Que Dios no sabe tanto. Así de sencillo. Así de sencillo hace la gente. Cogen la práctica. Por supuesto que no comparan a Yesenia Ten con Pauache, no. Lo comparan con unos cubanitos de esto de orilla. Pero se da cuenta. Eso es lo que hace una persona para razonar, para darle la razón a su necedad. Ellos no creen lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Dios. Y Dios es quien sabe qué es lo mejor. Dios es quien sabe qué es lo mejor, qué es lo más sabio, qué es lo más conveniente, qué es lo que realmente es bueno. Bien. ¿Cuántos de ustedes creen? A ver, si ahora yo dijera, delante de la membresía de la iglesia, vamos a suponer que todos los que están aquí presentes ahora mismo son miembros de esta iglesia. Y nosotros estamos preocupados porque hace 3 años que no viene ninguna visita, no se convierte nadie. Vamos a suponer, por 3 largos años venimos los mismos aquí, no crecemos. ¿Qué vamos a hacer? Yo les digo, bueno hermano, algo tenemos que restaurar aquí. ¿Algún problema tenemos nosotros? ¿Qué ustedes creen? Si en vez de tomar la cena del Señor el primer domingo de cada mes, distanciamos un poco de eso y en vez de tener la cena tenemos un culto un poquitico más vivo y vamos a poner, en vez de la cena vamos a poner porciones de la película de la pasión de Cristo y así terminamos con un llamado emocionante? ¿O qué ustedes creen si en vez de tener la cena del Señor vamos a tener, porque la cena es algo ahí un poco monótono, vamos a tener mejor una obra de teatro donde veamos a Cristo crucificado? Oye, y eso mueve las entrañas. En nuestra sabiduría, a lo mejor nosotros pensamos que es mejor una porción de la película. Si usted le pregunta sus emociones, usted dice, oye, esa película, La Pasión de Cristo, a mí me hizo llorar, qué sé yo, no sé cuántas cosas. Y cuando yo veo una obra de teatro, mira, yo me emociono. Pero con la cena del Señor, pastor, yo no sé. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que Dios ordenó? La cena. Dios ordenó que fíjense, una película puede recordarnos la muerte de Cristo, ¿sí o no? Una obra de teatro nos puede recordar la obra de Cristo, ¿sí o no?
La cena del Señor nos debe recordar la obra de Cristo, ¿sí o no? Dice, en memoria de mí. Ahora, ustedes saben cuántas congregaciones evangélicas, hermanos, hoy en día, tienen obras de teatro y no la cena. Películas y no la cena. ¿Cuántas? ¿Ustedes las conocen? Yo las conozco, desgraciadamente. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? ¿Nunca se ha preguntado? Sencillo. Creyeron que ellos eran un poco más sabios que Dios. Creyeron que era un poco más sabio que Dios y dijeron, vamos a quitar un poco de escena y vamos a ponerle un poco de obras de teatro, películas, para emocionar, para llegar a los corazones. Sí, pero llega a los corazones, los emocionas, pero no llegas con el Espíritu de Dios a los corazones. Un corazón se puede emocionar mucho. Usted va a un partido de fútbol o simplemente vea en la televisión, mira ahí cuánta emoción, cuánta adrenalina. Pero eso no es lo que Dios quiere para su iglesia, hermano. Usted se emociona cuando está en medio de una fiebre alta por el dengue. Y dice Dios que Dios está contigo en medio de la aflicción. Y ahora, si usted no se emociona como en la iglesia con la obra de teatro, ¿qué usted va a pensar cuando usted tenga dengue y esté muriéndose ahí? ¿Quién te dijo a ti que Dios te quiere tener emocionado todo el día? Hermanos, nosotros cambiamos la sabiduría y el conocimiento de Dios por la sabiduría y el conocimiento de los hombres. No creemos que de Él proviene toda la sabiduría y todo el conocimiento. De estas declaraciones es que los cristianos históricamente han dicho, no, Dios sabe. Dios sabe. Dice, pastor, pero ¿y cómo vamos a predicar? ¿No van a salir las hermanas también a predicar? Mira que si todos salimos... No, hermano. Lo que vemos en la Biblia es hombres ordenados, hombres enviados por la iglesia. Pero pastor, pero eso no funciona. Yo no sé si funciona o no. El modelo bíblico es este. Lo que Dios nos manda es esto. Pero pastor, las hermanas no pueden predicar. Sí, en el contexto en su medio todos debemos predicar el evangelio. En su contexto nadie debe avergonzarse del Señor. En su contexto todo el mundo debe predicar el evangelio. Pero salir a predicar de parte de una iglesia que donde quiera que tú llegas, tú eres un representante de Cristo, de la iglesia tal. No, lo que vemos en la Biblia son hombres y los mejores hombres enviados a predicar. Los mejores hombres. Entonces las mujeres no tienen... yo pensé que mi mujer, que había dejado hasta la casa así como estaba, desordenada y todo, y a los niños desgreñados, y salía a predicar, era una heroína. Y tremenda sierva, a una pila de personas han convertido, hermano, ninguna buena obra está haciendo esta mujer. Ninguna buena obra. Entonces las mujeres aquellas que están criando a los niños, y están ahí, que si la disciplina, y orando por ellos, y luchando con ellos, ahí, esas son las que, sí, hermano, esas son las que Dios bendice. Dios está en medio de esa obra. Eso es lo que Dios le mandó a hacer. Pero, pastor, si además de eso es una pastoraza, y una misionera, y una profeta, ¿no me van? No, hermanos. No. Dios no nos llamó a hacer nada de eso. A criar hijos. Y criar hijos no es parir. Y darle el biberón y darle el pecho. No, criar hijos es criarlos en el temor del Señor. Criar hijos es que ella sepa que tiene el privilegio de tener una persona, lo formativo de esta persona está en sus manos hasta que llega a ser un adulto. Ella tiene ese privilegio de tenerlo primero aquí y todo su crecimiento, sus primeros pasos, lo puede dar con la instrucción de una mujer que teme a Dios. Amén. Segunda Timoteo 3:16 lo han creído los cristianos históricamente también. Lo han creído. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
O sea, los cristianos históricamente han creído que lo bueno está en la Biblia, que la Biblia es suficiente, que una buena obra es predicar la Biblia, enseñar la verdad, y que la Escritura es suficiente. Lo que ella diga es lo que yo tengo que hacer. Lo que ella enseña es lo que yo tengo que hacer. Y por cierto, ella es todo lo que necesita un cristiano, cualquier ser humano, para ser enseñado, ser corregido, ser redarguido, ser instruido en justicia. Y por cierto, toda ella. Yo no tengo que predicar siempre sobre la necesidad de orar para que tú ores. No, yo tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, y ella es poderosa para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Bien, vamos a ver ahora la norma expresada negativamente, lo que no son buenas obras. Dice, los autores de la confesión lo declaran de esta manera: no son buenas obras, no las que sin la autoridad de esta, o sea, de la palabra, sin la autoridad de la palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego. Fervor ciego. ¿Cuántas personas tú conoces con fervor ciego? No solo los judíos tenían fervor ciego. Los que mataron a Cristo tenían fervor ciego. Hay muchas personas con fervor ciego. Tú has visto, yo he visto, y me he quedado realmente que no sé ni qué pensar, a una mujer con un niño de brazo y otro niñito aquí, ambos con los moquitos aquí, con otra persona al lado, con otra mujer al lado, para que usted sepa de quién estoy hablando, con una sombrilla en la mano, a pleno mediodía, predicando, tocando puertas en este pueblo. Uno cargado y otro aquí. Fervor ciego, para cumplir con sus horas de predicar para la Waston World. Una ruselita, fervor ciego. Pero así hay muchos. Yo he visto también pastoras evangélicas, pastoras con comillas, con un fervor ciego, dejando sus hijos que la jovencita, la joven de la iglesia, la hermanita, se encargue de cuidarme a los niños, porque ella está en el ministerio pastoral. Fervor ciego. Y con el pretexto de que tengan de buenas intenciones. Con el pretexto que tienen buenas intenciones. Eso no es buenas obras. Invenciones de los hombres no es buenas obras. Vamos a ver la escritura. ¿Por qué ellos dicen eso? Bueno, en Mateo 15:9 Jesús dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de ¿qué? Esto no es nuevo, hermanos, no es parte de la iglesia del siglo XXI. No, esto es viejo. Siempre los hombres han inventado cosas que son como si Dios las hubiera mandado, pero nunca Dios las mandó. Son doctrinas de hombres, inventadas por los hombres. Y, por cierto, es una honra vana al Señor. Están honrando vanamente al Señor. Usted dirá: no, pero la pastora fulana yo la conozco, pastor. Yo respeto tu criterio sobre la hermana, si es una hermana. Porque yo les quiero decir, hermanos, si hay muchos pastores que no son ni cristianos, y yo estoy hablando con propiedad, si hay muchas personas que se llaman así pastores y no son ni cristianos, imagínense pastoras. Yo no dudo que tengan pretexto de buenas intenciones, porque buenas intenciones tampoco son. Si fuera bueno, viene de Dios. No, pretexto de buenas intenciones. O sea, en su pecaminosidad ellos creen que están haciendo lo bueno, que tienen buenas intenciones, pero ahí no hay buenas intenciones, hay pretexto de buenas intenciones. Porque yo les voy a decir algo, hermana que está aquí, mujer que estás aquí, yo sé que en tu naturaleza pecaminosa tú quieres hacer cualquier cosa
cualquier cosa menos lo que Dios te manda hacer. ¿Sí? En tu naturaleza pecaminosa, en la naturaleza pecaminosa del hombre, como por ejemplo, el hombre quiere hacer cualquier cosa menos lo que Dios le ordena hacer. Como por ejemplo, eso lo podemos ver muy fácil en la sociedad. Usted va a casi cualquier centro de trabajo. ¿Y quiénes son las jefas? Ya se los dije, las mujeres. ¿Por qué? Los hombres no quieren ser jefes. Los hombres quieren salir del trabajo e ir a tomar cerveza, no irse por una reunión. Los hombres no quieren responsabilidad, ni en su casa, ni en la mujer, la que manda en mi casa. No quieren responsabilidad en su casa, no quieren responsabilidad en el trabajo. Sin embargo, ¿quién les dijo que ellos debían ser los que tenían que tener responsabilidad? Dios. Hermanos, desde que Dios hizo al hombre, Dios lo puso por cabeza de la mujer y de la sociedad. Dios llama a reyes, no reinas. Dios llama hombres al liderazgo, no a mujeres. Siempre Dios llama a hombres y los hombres no quieren, ceden, no quieren hacer lo que Dios les manda. Y lo mismo sucede con la mujer. Dios no te llama a ser jefa, pero tú quieres serlo. Con gusto lo asumes. Con tremendos deseos. Por eso hoy en día hay empresarios que dicen: yo quiero jefes mujeres. ¿Por qué? Son más responsables. Los hombres no quieren. ¿Por qué? Por el pecado. No es porque realmente sean las que Dios llama a hacerlo, es por el pecado. Son más responsables. A este jefe, a este empresario, no le interesa si ella atiende bien su casa, si atiende bien a su marido y a sus hijos. Eso no le interesa. Lo que le interesa es que ella responda bien en la empresa. Y ellas van a responder mejor que los hombres. ¿Usted no sabe que este mundo hoy en día funciona por el pecado? ¿Usted no sabe que hay empresas que dependen del pecado? Este mundo es así. Desgraciadamente, pero es así. Pero muchos prefieren seguir los mandamientos de hombres y piensan que así están agradando a Dios, pero sin embargo no están agradando a Dios, porque son mandamientos de hombres los que están siguiendo. Cuando una mujer casada tiene su esposo inconverso, sale el domingo para la iglesia, muy bien. Llega a la iglesia el domingo por la mañana, bien, llega con el esposo, no le ha hecho el almuerzo, porque yo estaba en la iglesia, estaba glorificando a Dios. Y yo pregunto: ¿y el almuerzo de tu esposo? ¿Y las buenas atenciones para tu esposo? ¿Y para tus hijos? No, pero yo estaba alabando a Dios. Ajá. El martes va a la reunión de oración. La comida la hace rápido, porque trabaja en la calle también. Ella. La comida la hace rápido y sale, pero ella está glorificando a Dios. El jueves también. El sábado también va para la iglesia. Pero espérate que los días que no tienen culto, hay actividades que tienen que prepararse para la obra de teatro o para el coro tal. Conclusión, está toda la semana afuera. Pasa un año en la iglesia y el marido la traiciona. Pero ella sufre. Y ella dice: pero yo estoy glorificando a Dios. Y Dios está diciendo claramente: en vano me honran, porque lo que están siguiendo son doctrinas de hombres. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Muéstrame en las Escrituras, muéstrame por las Escrituras, cuando Dios le ha ordenado a alguna mujer que le adore todos los días de la semana en adoración pública. Busque. Cuando usted lo encuentre, me lo enseña. Cuando usted lo encuentre, me lo enseña. Porque el apóstol Pablo tuvo que estar casi toda una semana con apuro para irse para Jerusalén. Y tuvo que estar casi toda una semana en una ciudad a esperar que la iglesia se congregara en el día del Señor para poder ver a toda la iglesia. Y era el apóstol Pablo que podía decir: oye, yo soy un apóstol, ustedes deben venir aquí, vamos a adorar hoy, vamos a congregarnos hoy. No, él tuvo que esperar toda una semana
a que la iglesia se reuniera en el primer día de la semana para poder ver a toda la iglesia y enseñarle y entonces seguir su camino. No pudo convocar a las hermanas días antes, tuvo que esperar el primer día de la semana. Y ese día de la semana no tuvo que convocar a nadie, Dios ya los había convocado. Él fue y los encontró reunidos todos. Por eso él podía decir, pongan aparte el dinero el martes. Usted ha visto las iglesias, las congregaciones que cogen dinero, pasan las cesticas el martes, jueves, sábado. Ajá. Sin embargo, encontramos en la Biblia qué cosa. El que es sabio y tiene conocimiento, el que sí ha mandado lo bueno, todo lo bueno lo ha mandado, dice, como ordené en todas las iglesias del Señor. Cada uno ponga aparte el primer día de la semana, como todos tienen por costumbre, cada uno ponga aparte según el Señor haya prosperado. Entonces, bien, vamos a ver otro texto que han mirado los cristianos históricamente. En Isaías 29:13, mire lo que dice. Dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo entiendo que tú puedes llegar hoy a cualquier congregación, te enseñan esto, esto y esto, y ya tú lo sigues fielmente, pero lo dice la Biblia. No, pastor, pero lo enseña el pastor y la pastora, mira que ha hecho énfasis en eso, pero la Biblia, Dios lo enseña. Miren, hermanos, déjenme esto repetírselo nuevamente porque no quiero más condenación para mí, porque esto es condenación para mí. Por favor, no sigas un consejo mío que no sea de Dios. ¿Me escuchó? Si yo te digo algo que no es de Dios, o sea, que no es Dios el que lo dice primero, por favor no lo sigas. Porque me va a traer más condena a mí. Y para bien tuyo. Aunque lo diga yo, tú debes seguir lo que Dios dice en su palabra, no lo que dice René. Usted debe estar convencido por Dios, por medio de su palabra, no por mí. Mandamientos de hombre es lo que siguen. Entonces, siempre que sea así, eso no es una buena obra. Cuando tú estés siguiendo un mandamiento de hombre, eso no es buena obra. Si usted está convocado aquí hoy por René Betancourt, usted no está haciendo una buena obra. Si usted está convocado aquí hoy porque simplemente esta iglesia se reúne los domingos en la mañana, usted no está haciendo una buena obra. Si usted está aquí hoy porque el Señor en su palabra ordena adorarle públicamente un día de la semana y hasta la resurrección del Señor ese día fue el sábado y después de la resurrección del Señor ese día ha sido cambiado el domingo, usted busca una iglesia sana donde se predica la palabra en el primer día de la semana, el día del Señor, y usted va y adora, pero no porque nadie se lo diga, sino porque Dios le ha ordenado eso. Eso, si usted lo hace en ese espíritu, si usted lo hace en obediencia a Dios, usted entonces está haciendo una buena obra cuando viene hasta aquí. ¿Ya? Ahora, si viene por un mandamiento de hombres, estás honrando en vano a Dios. Eso no es honrar a Dios. Romanos 10, versos 2 y 3, lo tenemos aquí también, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay personas que tienen celo de Dios, pero no es un celo correcto, es un celo incorrecto, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Personas que tienen su propia justicia, en este caso, bueno, ahí está hablando de los judíos que querían establecer su propia justicia y tenerla esa como a su cuenta para ser justificados, y no esperaban en Dios. Entonces, estaban equivocados, o sea, como alguien diría por ahí, sinceramente equivocados. Ellos tenían mucha sinceridad, pero estaban equivocados. Cuando usted se encuentra hoy con un rusalista,
¿No te parece que tienen fervor? ¿Que tienen celo de Dios? Pero no es conforme a ciencia. Y ellos te dicen, no, pero yo no puedo creer eso, que Dios sea un Dios de tres cabezas. ¿Cómo es eso? Bueno, y tú los ves defendiendo con firmeza. Y de hecho, para estar debajo del sol, los ves, tienen que creérselo. Ahí predicando puerta por puerta, tienen que creérselo, que ellos se salvan por ese medio, predicando. Se lo creen, pero es que han establecido su propia justicia. Si tú perteneces a la organización de los testigos de Jehová y cumples fielmente en tu obra de evangelismo, entonces tú vas a ser salvo. Esa es su propia justicia. ¿Tienen celo de Dios? Sí, pero no conforme a ciencia. ¿Creen que hay un Dios? Sí, pero no es conforme a ciencia. No es conforme a la verdad. Entonces tú puedes encontrar muchas personas que con tremendo fervor creen, sin embargo no creen la verdad. Por lo tanto, no están glorificando a Dios, no están haciendo nada que a Dios le agrade, no están haciendo la voluntad de Dios. Aunque usted lo diga, pero es una persona seria y una persona apasionada. Sí, hermanos, hay personas que se montaron, para hacérselo más clarito, en aviones, planificadamente por meses o años, planificados, y se estrellaron contra las Torres Gemelas. Por Dios. Sí, las Torres Gemelas en los Estados Unidos fueron destruidas por personas que creyeron que eso era una buena obra para Dios, para su Dios, Alá. Pero lo hicieron así, con esas convicciones, y te estoy hablando preparándose años para hacer eso. Y llegaron a hacerlo. No es que se prepararon nada más, no, lo llegaron a hacer con tremenda firmeza. Y mataron a miles y miles de personas con convicción. Y ustedes pueden tener un celo mayor que ese. Bueno, yo creo que mayor que ese, el que debería que verlo, celo. Pero no es conforme a ciencia, no es conforme a la verdad. Y es muy fácil darse cuenta que no es conforme a la verdad. Juan 16, 2 y 3. Estamos terminando. Bien largo, pero estamos terminando. Juan 16, 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, fíjense, que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, Jesús lo dijo, que hay personas que pueden incluso matar pensando que están sirviendo a Dios con eso. Pero claramente los que estén haciendo eso ni conocen al Padre ni me conocen a mí. Ni conocen al Padre, ni conocen al Hijo, ni conocen a Jesucristo. O sea, entonces una persona muy religiosa puede creer que está haciendo algo para Dios que Dios nunca ha ordenado. Que Dios nunca ha ordenado. Y puede estar haciendo cosas que él cree que es un servicio a Dios y Dios nunca lo ha ordenado. Como usted conoce muchos casos de madres que dejan a sus hijos y hacen lo que no tienen que hacer, de hombres que dejan lo que tienen que hacer y hacen lo que no tienen que hacer, y así, en muchos casos. Pueden creer que están haciendo un servicio a Dios, pero puede ser que eso los ponga en este listado. No conocen al Padre ni a mí. ¿Quería decir algo? Sí, Levítico 10:1. ¿Lo veo? Sí. Nadab y Abiú, sí, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Algo que nunca Dios nos mandó. No obstante eso, ese texto nos va a servir para más adelante, enseñando otras verdades sobre, de hecho, las buenas obras. Y por último, hermano, vamos a leer 1 de Samuel. 1 de Samuel 15, 21 al 23 dice: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Quién está hablando aquí? Alguien que ha leído
este pasaje y sabe de quién está hablando ahí. A ver, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Profeta Samuel. ¿Seguro? Bueno, únicamente que sea. No, y Samuel dijo, pero antes de eso, ¿quién está hablando aquí? Yo he leído hasta aquí. No. ¿Quién está hablando ahí? ¿No han leído el pasaje? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Disculpen que se lo diga así. Saúl no es profeta, Saúl es rey. Se está justificando delante de Samuel y está diciendo, mas el pueblo tomó del botín. Ustedes saben que Dios le mandó a Saúl a hacer, Exterminar todo a que debía ese pueblo exterminarlo por completo. Todo el mundo, que no dejara nada con vida, porque era un juicio de Dios sobre ese pueblo, ¿verdad? Dios estaba juzgando a Amalek por medio de su pueblo. El pueblo de Israel en ese tiempo era la espada de Dios. Y Dios le dice, estos no dejaron pasar a mi pueblo en cierto momento, le hicieron la guerra, ahora yo tuve paciencia y ahora le voy a pasar la cuenta. Pásale la cuenta a ese pueblo, tú eres mi rey, tú eres mi pueblo, ve y pasa la cuenta a todo el mundo. No dejes con vida nada, ni anciano, ni niño, ni animal, nada. Entonces ahora Samuel llega donde está Saúl y le dice, ven acá. Y ese bramido que yo escucho de ovejas. Entonces Saúl le dijo, no, espérate, el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Pretexto de buenas intenciones. Yo pregunto, ¿no son buenas intenciones? Mira, lo que cogimos fue animales para ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Qué se te dijo? Que mataras todo. ¿Se te dijo que ofrecieras sacrificio? Pero ¿qué se te dijo el primer día de la semana? Pero nosotros hacemos culto los martes, los jueves, los sábados, todos los días. Nosotros somos más cristianos que el tipo de cristiano. Revisa el cristianismo histórico. ¿Cuántos días de la semana adoraban? O sea, los que creían esto. ¿Cuántos días de la semana adoraban públicamente? Porque personalmente y familiarmente, todos los días. Pero en la iglesia, siempre solo el primer día de la semana. Excepto alguna convocación extraordinaria por algún suceso extraordinario. Siempre vas a ver a la iglesia. Pero nosotros lo hacemos para ofrecer sacrificios más. Si yo no te ordené eso. Ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Para eso nosotros lo hicimos. Por eso es que tú escuchas. Y Samuel dijo, mira, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace más Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A ver, pastor, usted me va a decir a mí, vamos a poner una pastora hablando conmigo. A ver, pastor, usted me va a decir a mí que una mujer que se dedica solo a cuidar sus hijos hace más que yo. Mira a mis hijos, obedientes. Pero además de eso, yo atiendo a los jóvenes de la iglesia, yo predico los martes, yo dirijo el coral de la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy misionero en tal lugar. ¿Se complace tanto Dios en tus sacrificios y en tus víctimas como en que le obedezcas? Solo le diría eso. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. Pero mira, para que tú veas, yo no había percibido eso. Yo pensé que había pastores y pastoras, porque hay carpintero y la esposa es carpintero. Nada, la esposa es carpintero. No es plomeros y plomeras. Sí.
mejor que los sacrificios es el obedecer y el prestar atención a la palabra de Dios. Lo que ordena, mira, yo pensé que yo no sabía, yo no me di cuenta de eso del martes, los jueves, los sábados. Mira, chicos, presta atención. Tú presta atención y lo vas a ver clarito. Pero yo lo hice por hacer más sacrificio, ¿no? Hermanos, si yo les digo mi experiencia personal, es que no quiero ser pragmático como son pragmáticos los carismáticos. Es que en mi experiencia, no, mira, mi experiencia es horrible. No se crean que yo no procedo de una iglesia así. No. Yo tenía culto los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Sí, porque no solo teníamos culto los martes, los jueves y los sábados, sino que los lunes y los miércoles y los viernes yo tenía estudio bíblico en hogares, células. ¿Y quiénes atendía? Bueno, había algún que otro hermano que atendía en células, pero yo atendía también. ¿Y quién daba la adoración familiar en mi casa? No sé quién. ¿Y quién perdió horas preciosas de enseñanza a mis hijos y a mi esposa? ¿Quién las perdió? Este que está aquí. ¿Por qué? Porque no presté atención. La culpa no la tiene nadie, la culpa la tengo yo. Yo tenía que prestar atención a la palabra, no a lo que me habían enseñado los hombres. Prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dice 1 Corintios 7:23, y con eso termino: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No somos esclavos de los hombres. ¿Ustedes saben qué dicen las denominaciones en este país? Que el jefe de las denominaciones es el dueño de las iglesias y de los edificios de las iglesias. O sea que la denominación es la dueña de las iglesias y de los edificios de las iglesias, porque la iglesia no es el edificio. Las iglesias son los miembros de la iglesia. ¿Ya? Bueno, lo que dicen las denominaciones en Cuba, al menos en Cuba, es que cada iglesia es parte de ellas, de la denominación, que es una cosa inventada por los hombres. Hermanos, yo les digo esto con plena convicción. Yo estoy enseñando esto en las Escrituras, pero tengo plena convicción de esto. De lo contrario, yo no pudiera vivir. Si yo fuera esclavo de los hombres, yo no pudiera vivir. Sobre mí pesar un cargo, ladrón, porque me quedé con la iglesia supuestamente que no es mía, y con el edificio que supuestamente no es mío. Bueno, el edificio no es mío y la iglesia tampoco es mía, es de Jesucristo ambos. Y este edificio en todo caso es de la iglesia local. Nunca me quedé con ellos. Pero ¿qué sabe qué dice la denominación? Si yo hiciera caso de los hombres, los hombres dicen que yo soy un ladrón. Y toda la culpa me la echan a mí, porque yo soy el pastor y para ellos el pastor lo es todo en una iglesia, ¿entiendes? También. O sea, su conciencia está también, la conciencia de ellos, plagada por la enseñanza de los hombres. Pero, hermanos, yo soy esclavo de Jesucristo y yo le debo a Él. Lo que Él piensa de mí es lo que me preocupa. Lo que Él piensa de nosotros es lo que nos debe preocupar. No lo que piensen los hombres, no lo que piensen las denominaciones. Quizás si usted está de visita en esta iglesia y usted viene de otra iglesia, usted ha escuchado eso de mí muchas veces. Que yo soy un ladrón, que me quedé con la iglesia, que me quedé con el edificio, que me quedé... Pero tú sabes por qué no me preocupa eso. Porque no soy esclavo del hombre. Ya por precio fui comprado. No me interesa lo que el hombre diga de mí. Me interesa lo que Dios piensa de mí. Soy esclavo de Él. Tengo que andar con eso a cuesta. No me interesa si piensas eso de mí. No me interesa porque yo sirvo a otro Señor. No sirvo a los hombres. Todos los que aquí estamos y somos miembros de esta iglesia, no creemos de esta manera. Creemos que las obras que hacemos, las hacemos para nuestro Dios porque Dios nos manda, no porque los hombres nos mandan nada. Una vez más, somos exhortados y conducidos a mirar atentamente a la palabra de Dios. Prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Solo allí en la palabra de Dios veremos claramente lo que pide Dios de nosotros. Y solo eso es buenas obras. Lo que Dios nos pide
que hagamos. Una vez más debemos dar, por supuesto, gracias a Dios por sacarnos de una, vamos a decir, no una religión falsa, pero sí que no estaba plenamente o correctamente, o no andaba correctamente en la verdad. En cierto momento, Apolos tuvo que ser corregido por otros creyentes y se le tuvo que enseñar más correctamente el camino de la verdad. Y nosotros teníamos, con cualquier iglesia evangélica, yo creo que si miran verdaderamente a Cristo, si tienen una Biblia, si el Espíritu, yo creo que allí Dios salva a personas. O sea, tiene algunas verdades y algunas verdades fundamentales, salvíficas, importantísimas. Sin embargo, también, tristemente, creemos que han abrazado tantas mentiras y tantas enseñanzas de hombres que no podemos dejar de orar por ellos. No podemos dejar de orar por ellos. Y dar gracias a Dios por haber sido librados, porque nosotros no somos mejores que ellos. Y hemos sido librados de muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas de hombres. Una vez más debemos agradecer a Dios por un mediador tan excelente, el Señor Jesucristo, que nos permite por medio de Él y solo por medio de Él, y gracias a su obra mediadora a nuestro favor, hacer por Dios y para Dios buenas obras, cosas que Él nos concede hacer. Bendito sea su nombre por los siglos. Amén. Sí, Señor, gracias. Gracias damos en Cristo Jesús por todo lo que has hecho hasta hoy en nosotros y sabemos que vas a seguir haciendo. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.